yo sé que muy seguramente nos hemos puesto o nos hemos trazado muchas metas, ¿no? ¿Cuántos ya han decidido o han tomado ya alguna meta? Ya, en este momento. Escuchando palabras, yo creo que ya, ¿cierto? Arrancamos. Es importante que tú tomes nota. Yo no sé si tú trajiste tu agenda, pero ya como que la gente no trae mucha agenda porque ya todo está en el celular, ¿cierto? Pero toma nota. Es importante. El pastor dice que el que toma nota, se le nota. Y eso es cierto, ¿ok? Entonces, es importante que tomemos nota de todo lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. Entonces, como les digo, hemos comenzado este año. Y muy seguramente ya nos hemos propuesto pues todas esas metas y todo, pero para esto es algo muy importante que es definitivamente si nosotros no tenemos digamos como una determinación para hacerlo, pues ¿qué pasa? Nada, ¿verdad? No pasa absolutamente nada, ¿cierto? Porque la determinación es un valor muy importante en el ser humano. Es importantísimo que nosotros seamos determinados cuando nos proponemos algo. Es importante que nos determinemos. Y yo creo que este año es un año no solo de enfoque, sino de verdad de determinarnos y enfocarnos en todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al libro de Job 22, 28. Lo tenemos, amén. Vamos a leer todos y cada uno se va a apropiar de esta palabra. Dice, determinarás, no los escucho, determinarás a sí mismo ¿qué? Una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Wow. Para esto tenemos que saber qué es determinación. Yo encontré en la definición, dice, está definida como una decisión constante para un propósito en el cual se es perseverante. Valor y firmeza en nuestra manera de actuar. Lo repito. Está definida como una decisión constante para un propósito en el cual se es perseverante. Valor y firmeza en nuestra manera de actuar. Hay algunos sinónimos para esta palabra determinación y son decidir, disponer, ordenar y resolver. Estos son algunos sinónimos de la palabra determinación. Muchas personas carecen precisamente de esta determinación, ¿no? Carecen de determinación y es por eso que realmente fácilmente caen en esos deseos de la carne, porque no se determinan. Esta palabra la he titulado Determínate y es un reto para este año. Es un reto, tenemos que determinarnos en la vida. Definitivamente nosotros en el mundo estamos constantemente, nos enfrentamos a todo tipo de presión, ¿no? En el mundo, al pecado, definitivamente a la vida espiritual, en la familia. Y siempre constantemente estamos definitivamente enfocados y estamos enfrentados a todo tipo de presión. Por eso es tan importante que cada meta que tú estás tomando, cada propósito que tú estás tomando, lo pidas con la dirección de Dios. Es muy importante, por eso estamos diciendo que estamos entregando este tiempo en ayuno, en oración, pidiendo la dirección de Dios, pero tiene que ser tomados de la mano de Dios, porque hay muchas cosas que queremos en la vida, pero que están fuera del propósito y del plan de Dios. Entonces, ¿cuántas cosas se dejan a la mitad? ¿Cuántas cosas hemos dejado a mitad? ¿Cuántas cosas se inician y se dejan a la mitad? Se inicia escuela bíblica. Tomó el primer trimestre de escuela bíblica y el resto quedó ahí en veremos. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas veces hemos dicho, vamos a iniciar, voy de guía a este encuentro y a la mitad del encuentro me bajé? Eso suele pasar. Hemos emprendido muchísimas cosas, las cuales hemos dejado
a medias. Y tenemos que determinarnos. Yo no sé tú en qué te tengas que determinar. No tengo ni idea en qué. Pero sí tenemos que determinarnos, dejar el pecado. Determínate a agradar a Dios. Determínate a dejar la fornicación, el adulterio, la mentira, el orgullo, la altivez, todo lo que realmente Dios llama pecado. Tenemos que llamarlo pecado y tenemos que determinarnos en dejarlo. No podemos continuar como venimos. Si queremos cambios, si queremos cosas nuevas en nuestra vida, nosotros tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer cosas nuevas también en nuestra vida. Porque si seguimos así, vamos a continuar igual o peor. Muy seguramente el año 2024 no fue el mejor para muchos. Para otros fue una gran bendición. Pero de pronto no para muchos. Fue lo mejor. Pero aún así tenemos que darle gracias a Dios y aún así tenemos que decirle al Señor: Señor, este 2025 lo pongo en tus manos y me determino, Señor, a seguirte, a seguir tu voluntad, a orar, a buscarte en ese tiempo de intimidad. Muchas personas no fallan por falta de oportunidades o de talentos o de estudio, sino porque no tienen determinación en sus vidas. ¿Cuántas personas vemos estudiadas, con muchas oportunidades, pero no se determinan? No se enfocan realmente en el propósito de Dios. Veamos un tallador de piedra. Un tallador de piedra está martillando y yo creo que da más de 100 martillazos y martilla y martilla y martilla, pero resulta que aún con esos 100 o más martillazos no ve que esa roca ni siquiera se grietea, no tiene una grieta, pero resulta que da el martillazo 101, número 101, y la roca se abre en dos. ¿Fue ese el martillazo que la abrió? No. Fue la fuerza de la determinación, de todo lo que ya había hecho, de todo lo que ya traía, de toda esa fuerza que traía con la que estaba dando. Tenemos que ser determinados, tenemos que ser perseverantes, seamos constantes en absolutamente todo. Esa es la definición de determinación, que fue lo que leímos ahora. Hay muchas personas que definitivamente en nuestra vida son totalmente incompatibles con nosotros, ¿cierto? Son opuestas, son diferentes, pero que definitivamente muchas veces también terminamos trabajando con ellas o muchas veces viviendo con esas personas, ¿verdad? Pero resulta que hay algo más fuerte que la incompatibilidad y se llama determinación. Y para esto vamos a ver una historia espectacular en el libro de Ruth. Vamos a ir al libro de Ruth, vamos a ir al capítulo 1, versículo 16 al 18. Y vamos a ver qué nos dice la palabra. ¿Lo tenemos? Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¡Wow! Tremenda esta palabra, ¿cierto? Bueno, vemos que Ruth y Noemí son dos polos opuestos, totalmente, ¿cierto? Nosotros ya conocemos la historia de Ruth, ¿verdad? Entonces sabemos que estamos hablando de que Noemí era la suegra de Ruth. Y resulta que entonces, ya siendo ellas dos estos polos opuestos, como les digo, Noemí representa a esa mujer bendecida por Dios, a esa mujer de Dios, que Dios le había dado su gracia, que Dios le había dado familia, Dios le había dado talentos a Noemí, ¿cierto? Pero en algún momento empieza a unirse a alguien que era
incompatible, que era todo lo contrario a ella, y es a Ruth. Totalmente, diferente. Recordemos, como les estaba diciendo ahora, que Noemí era del pueblo de Dios y era una mujer muy bendecida por Dios, pero Ruth era moabita. ¿Y qué era definitivamente ser la moabita? La moabita era el fruto de aquella relación de incesto de Lot y sus hijas. O sea, tremendo. Pero vemos que además aquí la que está no está Noemí, no es el libro de Noemí, sino de Ruth. Entonces, ¿qué pasó? Dice que Ruth además, entonces, si esto era una mujer impía, era una mujer que no era del pueblo de Dios, era una mujer pagana, era alguien a quien Dios no amaba, porque era una mujer impía, era todo lo contrario a lo que era Noemí, ¿cierto? Pero de pronto, como les digo ahora, de pronto había algo y dentro de esa incompatibilidad empieza a haber algo que empieza a unirlas. Hay algo que empieza a unirlas y es que todo parece que cuando los separa, porque Noemí le dice, se mueren, su esposo se mueren sus 2 hijos y uno de ellos era el esposo de Ruth. Y entonces cuando ya se muere le dice Noemí, le dice a sus 2 nueras, a sus 2 hijas, dice la palabra de Dios, y les dice, ya no más, yo las voy a dejar libres, ya ustedes cada una siga su camino, regresen donde estaban, yo ya no voy a continuar con ustedes, porque yo no tengo que ofrecerles, yo no tengo más hijos para darles. Pero dice la palabra de Dios que Ruth, ¿qué le dice Ruth? A donde quiera, dice, no me ruegues que te deje, o sea, no me insista que la deje. Y no me insistas que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y ella ha tomado una determinación en su vida. Una mujer impía, donde determina que el Dios de Noemí, que el pueblo, que la familia de Noemí será la suya. Que muy seguramente le dice, tu familia, iré contigo, muy seguramente tu familia no es la mejor, muy seguramente tu familia no es la que me agrada, pero yo he tomado esa determinación en mi vida de seguir contigo, de estar contigo. Tu agenda es totalmente diferente a la mía, pero yo hoy decido seguir contigo. Hoy decido que tu Dios será mi Dios. Estamos hablando de esa mujer que, como les decía, esa mujer impía. Y entonces vemos a ver cómo se vence entonces esa incompatibilidad con una determinación. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que estemos enfocados, que te determines, que nadie te mueva. Porque es que aquí dice una cosa y te hará firme, esa cosa será firme en tu vida, que nadie te mueva, que no seas de los que van de aquí para allá, de allá para acá, no, siémbrate, sé firme, empieza a echar raíces en tierra firme. No que cualquier cosa me disgusta, cualquier cosa, y entonces de una vez me voy porque allá no me saludan, me voy porque es que allá no me gusta, me voy, no. Sé firme, dice una cosa. Y dentro de esas cosas es sé firme, que nadie te mueva de Dios, de continuar con Dios, de seguir, de estudiar, de meterte con Dios, de alabarlo, de adorarlo, de servirle. La palabra de Dios dice que el Señor, además hay algo en el libro de Éxodo que dice, creo que el capítulo 20, donde dice que Dios exige de nosotros. O sea, hay cosas que Dios exige de nosotros y dentro de esas está el servicio. Determínate, no te quedes únicamente pensando, yo quiero servir, yo quiero entrar a la alabanza, yo quiero entrar a medios. No, decídete, determínate en hacerlo. Toma una decisión en tu vida, porque no podemos definitivamente continuar así.
Debiéramos de pensar un poquito y debiéramos de ser como en un momentico, como esa actitud de Ruth, ¿no? Si de verdad nos pusiéramos un poquito a pensar y a hacer como esa actitud que tuvo Ruth, que tomó una determinación en su vida. ¿Quién era Noemí? Noemí, de acuerdo a todas las situaciones que tuvo, ella quedó viuda, quedó sin sus 2 únicos hijos. Era una mujer amargada. Pero hay mucha gente que dice, ay no, yo con ella sí no, es que no puedo. No, es que definitivamente no puedo. No me la aguanto, no me la soporto o no me lo soporto. ¿Qué tal ella hubiera pensado eso? Ella continuó, aún siendo ella una mujer tan dolida, siendo una mujer tan triste, tan amargada, sus esperanzas, todo, absolutamente todo había muerto para ella. Pero Ruth toma esa determinación y le dice, no me digas que te deje, porque no te voy a dejar. Yo iré contigo donde tú vayas. Porque aún con todo eso, y ella sabía que era una mujer de Dios, y por eso le dice, tu Dios será mi Dios. Y vemos entonces que, como les decía ahora, esa incompatibilidad se vence definitivamente cuando encontramos una persona determinada. Y necesitamos esa determinación. Tenemos además en la palabra de Dios muchos hombres y muchas mujeres además que tomaron determinaciones, y vamos a ver el ejemplo de algunos, porque hay muchos, pero tomé muy poquitos. Veamos a Eliseo. Eliseo, que era incompatible con Elías, totalmente incompatible era con Elías, pero definitivamente él decidió seguirlo. Eliseo toma la decisión de seguir a Elías, y entonces le dice, porque le dice, no me sigas, aunque era bien incompatible. Y él le dice, dígame qué tengo que hacer para poder continuar con usted. Y él le dijo, entregue todos esos bueyes, venda todo eso. Y él dijo, listo, lo voy a hacer porque quiero continuar. Y todo lo dejaba para poder seguir a Elías, para poder estar ahí pegadito, aprendiendo de Elías. Tomó una determinación en su vida. Quiero aprender de él, quiero seguir pegado de él. Y tomó la determinación de abandonar todo por continuar con él. También vemos en la palabra de Dios la historia del hijo pródigo. Yo creo que todos sabemos la historia del hijo pródigo. Nos dice la palabra de Dios que además un señor tenía 2 hijos y que el menor decide pedirle la herencia. Y resulta que dice que pasado el tiempo el padre le entrega la herencia, y que dice que ese hijo se va, sale de la casa de papá. Sale de la casa de papá, de la protección, porque definitivamente cuando salimos de la casa del padre no hay protección, no hay cobertura. Y dice que él salió y se fue a empezar a gastar, porque cuando hay dinero, entonces aparecen todos los amigos, ¿cierto? Porque cuando hay dinero, entonces ahí sí tienes cantidad de amigos y todo eso es muy chévere y vamos allá y bueno, y si tú invitas, pues ahí sí, mejor dicho. Pero cuando tú empiezas ya a bajar ese nivel, además que cuando hay ya ese despilfarro de dinero, por supuesto que con todos estos gustos y todo lo, bueno, gustos no, perdición que él se estaba dando, pues no hay ningún dinero que alcance, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que entonces él se fue y empezó y se fue al mundo. ¿Y a qué se va al mundo? A perderse, a salir del propósito y del plan de Dios, a estar fuera de la voluntad de Dios. Y dice que él se fue y que ya estando en la inmunda, total en la inmunda, ya tocando fondo, dice que él anhelaba, se fue a un lugar a apacentar cerdos, y dice que él anhelaba comer esa comida de cerdos, pero no le daban esas algarrobas, ni siquiera esa comida de cerdos le daban.
Y ya él estando en esa angustia, en esa depresión, en esa inmundicia, dice que él un día pensó: volveré a casa de papá. Allá tienen todo. Y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Y yo estoy necesitando regresar. ¿Sería fácil para este hombre regresar a casa de papá? No. Y así hay mucha gente que se han ido al mundo y les da vergüenza regresar. Pero vemos además en esta historia que dice que él no solo lo pensó, porque él no se quedó pensando: tengo que ir a servir, tengo que ir a hacer, sí, voy a regresar. Algún día voy a regresar. No, él tomó una determinación en su vida y él determinó levantarse y ir inmediatamente a buscar a su papá, ir a la casa de papá. Y dice que y eso es lo que pasa, regresa a casa de papá, regresa a casa de papá. Dice que cuando el papá lo vio, dice, aún de lejos, él lo estaba esperando y aún de lejos, y salió corriendo a su encuentro y lo abrazó. ¿Qué hubiera pasado si este hijo no regresa? Si no toma esa determinación de regresar a casa de papá. ¿Qué hubiera pasado con él? Satanás está esperando para destruirte. Satanás quiere robar. Él solo vino a robar, a matar y a destruir. Y hasta que no acabe con cada una de las personas que están afuera, él no va a estar feliz. Y no creas que porque estamos aquí adentro y porque estamos en el templo o porque decimos que somos cristianos, Satanás no nos va a tocar. Ojo. Tengamos mucho cuidado. Porque Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Vemos entonces qué pasó con este hijo pródigo. Regresó. Ahora vamos a ver la historia también de Abraham. Abraham tuvo una determinación para dejar su tierra y para seguir con todos los planes y los propósitos que Dios tenía para él. También tomó la decisión de sacrificar a su único hijo. Se determinó a obedecerle a Dios. ¿Abraham sabía para dónde iba? Abraham no sabía. El Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Él no le dijo a dónde iba. Pero él decidió obedecer a Dios, a su padre. Vemos a Jacob. Él tuvo una determinación para pelear con ese ángel de Dios por su bendición, por la bendición. A él no le importó y él peleó con ese ángel de Jehová. Vemos a Josué. ¿Qué hizo Josué? La palabra de Dios nos dice que Moisés, en el libro de Josué capítulo 1, nos dice que el Señor, se muere Moisés. Y él se pone triste y empieza a llorar y a llorar y a llorar. ¿Y qué le dice el Señor? Josué, levántate, ya se murió. O sea, ya no hay nada que hacer. Ya se murió. Ahora te toca a ti atravesar todo esto y ir al río Jordán, atravesar ese río Jordán, que el río Jordán además para nuestra vida de hecho tipifica las situaciones difíciles. Levántate ya de esa situación difícil. Tómate fuerte de la mano de Dios y avanza. Y dice que él tomó la determinación y se levantó y dejó de llorar ya y continuó, porque es que tenemos que hacer eso, porque nosotros ya no podemos estar pensando lo que fue ayer, lo que pasó, si él estuviera, si no estuviera. No, avanza, avanza. Avanza hacia ese plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros como familia. En tu vida personal, en tu salud, en tus finanzas. El Señor tiene planes, tiene propósitos. Por eso tenemos que pedir la dirección de Dios, porque con Él todo es bueno, es agradable y es perfecto. Que no sean tus criterios, que no sean tus decisiones,
Qué bendición, vuelvo y les digo, tan grande estar aquí y pedir la dirección de Dios para este 2025. Amén. Vemos entonces también a Moisés. Él tomó la determinación para dirigir al pueblo de Israel, para sacarlo de la esclavitud. Él tomó esa decisión después de que estaba con los egipcios, porque dice que su mamá cuando nació lo puso en una canastilla y lo dejó en el río y llegó donde la hija del faraón. Sabemos esa historia, ¿cierto? Y dice que llegó allá, pero él después ya vio y él dijo, este no es mi pueblo, esta no es mi vida, yo no pertenezco aquí. Y él tomó la determinación de obedecer a Dios, de ir a dirigir a ese pueblo de Israel. Daniel tuvo la determinación para no contaminarse con ese reino babilónico, para no contaminarse con la comida del rey. Tuvo la determinación de orar, de ponerse de rodillas sin importarle, aún teniendo esa amenaza de que si lo hacía, de que si oraba a Dios, lo podían matar, pero aún así no le importó y tomó la determinación de orar. Y dice que él se ponía de rodillas y le oraba y le clamaba a Dios sin importarle absolutamente nada, pero él tenía algo seguro y era que Dios lo iba a respaldar. Siempre que tú tomes esa determinación, dale ese aplauso al Señor fuerte. Siempre que tú tomes esa determinación, el Señor te va a respaldar. Siempre. Que es que llevo cuántos años viviendo en unión libre, pero es que si no, es que Él no quiere, déjalo. Déjalo. Que tienes una relación tóxica, déjala. Dios tiene los mejores planes para ti. Abandona eso que te está haciendo tanto daño, déjalo y encamínate y tómate fuerte de la mano de Dios, que Él te guiará y Él te llevará por el camino que tiene para ti. Amén. Vemos entonces a Pedro. Pedro tuvo determinación para ser ese líder de la iglesia. Se determinó. ¿Y quién era Pedro? Dice la Biblia que además él era agresivo. Dice la palabra de Dios, ¿no? Que él era un hombre agresivo, pero él tomó la determinación de ser ese líder en la iglesia, de cambiar. Pablo tuvo una determinación para sufrir por causa del evangelio. ¿Pero qué? Con tal de glorificar a nuestro amado. Con tal de glorificar a Dios. ¿Quién era Pablo? Era Saulo, el perseguidor de los cristianos. Mataba a los cristianos. ¿Y en qué se convirtió? En un evangelista tremendo, en un ganador de almas. Porque eso es lo que Dios hace cuando te determinas. Cuando tomas una determinación, siempre Dios te respalda. Y por supuesto, no porque no sea el más importante, porque es el más importante. Nuestro amado Jesús tomó la determinación de subirse a esa cruz y de morir por amor a cada uno de nosotros, de redimirnos por amor, porque Él determinó que lo iba a hacer. ¿Sería fácil o era fácil? No, para nada. ¿Morir por nuestros pecados? Cuando Él es santo, santo. No, para nada fácil, pero Él tomó la determinación. ¿Y qué hubiera pasado si Él no toma esa determinación? Ni tú ni yo seríamos salvos. Pero Él lo hizo por amor, nos redimió. Necesitamos determinación en nuestras vidas. ¿En qué necesitamos nosotros determinarnos? A nivel espiritual, necesitamos determinarnos para buscar a Dios. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Busca a Dios. Métete en la presencia de Dios. Necesitamos someternos a su palabra. Necesitamos buscar su palabra. Necesitamos determinarnos a orar, a tener ese tiempo de intimidad. ¿Tú sabes cuál es la fuerza del cristiano? La oración.
La oración es la fuerza del cristiano. Si no estamos en oración, no podemos decir que somos cristianos. Cuando no tenemos ese tiempo de intimidad, ese tiempo donde el Señor dice, además cuando le dicen los apóstoles, los discípulos, le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y Él les dice, entra a ese aposento y cierra la puerta. No solo esta puerta, cierra tus ojos. Por eso siempre se le dice, cierra tus ojos. Yo no creo que cuando uno está orando con los ojos abiertos sea igual que cuando uno ora con los ojos cerrados. Es imposible, porque es que te distraes, porque ya te vas por allá, ya empiezas a buscar otra cosa. Cierra tus ojos, nos dice el líder de la alabanza. Cierra tus ojos, aquí no hay nada que ver. O nos dice la pastora, ustedes la han escuchado, ¿cierto? Que ella dice, aquí enfrente no hay nada que ver. Sí, tiene toda la razón. Métete en la presencia de Dios. Búscalo en ese tiempo de intimidad. Cuéntale todo, absolutamente todo. Decía ahorita el pastor, ¿podemos llorar? ¿Se vale llorar en la presencia de Dios? Claro que sí, a Él es que tienes que llorarle. No le llores a tu marido, no le llores a tu esposa, llórale al Señor. Eso fue lo que hizo Ana, la mamá de Samuel. ¿Era una rival? ¿Tenía una rival? Sí. Tenía una rival, la palabra lo dice, tenía una rival que se llamaba Penina, pero dice que ella tomó una determinación, ella tomó en su vida una determinación y se fue a casa de papá a buscarlo. Y dice que se postró y empezó a clamarle al Señor y le dijo, Señor, aquí está tu sierva, porque además ella tenía esa ofrenda. Ella le dijo, Señor, yo soy tu sierva. Y cuando tú le sirves a Dios, el Señor te ve con ojos diferentes. Ella en un solo versículo, a mí esto siempre me ha impresionado mucho, y en un solo versículo ella le dice 3 veces, Señor, soy tu sierva, soy tu sierva, soy tu sierva, Señor. Sírvele a Dios, porque Él te va a ver con ojos diferentes. La palabra de Dios dice que quien que haya prendido o abierto la puerta del templo no tiene recompensa. Dios recompensa. Dios siempre paga. Pero necesitas perseverar, necesitas determinarte y perseverar. Sé constante, decide qué quieres para tu vida, para tu casa, para tu familia, para cada área de tu vida. Necesitamos ese tiempo. Y dice que cuando ella salió del templo, Ana, regresando a Ana, dice que cuando ella fue y le dice al sacerdote, a ver, Anita, porque yo digo, así sería la metida de Dios, de ella con Dios tan tremenda, que el Espíritu Santo descendió sobre ella al punto que parecía borracha. Y le dice el sacerdote, le dice, Anita, ¿estás borracha? Ve y digiere tu vino, anda, vete a pasar esa borrachera de la casa y después nos vemos, después regresas. Y ella le dice, no. Usted no tiene ni idea del chicharrón tan grande que yo tengo. No tiene ni idea a qué he venido aquí. Usted no sabe nada de mi vida. Y dice que ella se fue. Porque ella se fue con una palabra, y eso lo sabemos, las mujeres que ya estábamos en encuentro, que además es una palabra tremenda. ¿Quién no ha estado en encuentro de las que estamos aquí, en encuentro de damas? No ha sido, Nikki. Te vamos a llevar como ranchero. Bueno, y resulta que entonces ella se va, pero ella sale de ese templo con una promesa de Dios, porque cuando tú vienes al templo, cuando tú vienes a la casa de Dios, sales lleno de la palabra de Dios, sales lleno de promesas de parte de Dios, y tómalas, asegúrate siempre y no te muevas de ahí. No importa la circunstancia, no importa por lo que estés pasando, plántate en eso, recíbelo. Y no dejes que nadie te robe esa promesa. Y en esos momentos de dificultad, y en esos momentos de tristeza, y en esos momentos donde no tienes ni para el bus, ¿sabes qué? Agárrate de esa palabra y dile, Señor, tu palabra dice, y tú me lo prometiste, Señor, que no me vas a dejar, que no me vas a abandonar, que tú estarás conmigo hasta el fin del mundo. Tú me lo prometiste, Señor. Tú me prometiste que me vas a sanar, Señor. Y aquí estoy, Señor.
Dios tiene cosas maravillosas y cosas grandes para cada una, para cada uno de nosotros. Bueno, es que yo digo una porque yo estoy acostumbrada a predicar en los encuentros de damas. Pero definitivamente esta mujer, Ana, llega a su casa con esa promesa, con esa palabra que Dios le da, donde le dice el sacerdote: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue esa petición que tú le has hecho. Y eso es lo que el Señor viene a decirte hoy. Que el Dios de Israel te otorgue todos esos propósitos, todos esos planes, todas esas metas que tienes para este 2025 y para tu vida. Tú hoy puedes decidir cuál será tu futuro. Hoy, muy seguramente, estamos viviendo lo que se hizo atrás, pero atrás ya no se vale. Atrás ya no hay nada, dice el pastor, atrás asustan. Ya no, ya tenemos que avanzar, ya tenemos que mirar cuáles son las metas y los propósitos, todo lo que nos vamos a trazar de aquí en adelante, tomados de la mano de Dios. Hoy tú decides tu futuro, hoy tú decides el futuro de tus hijos, de tus finanzas, de tu casa. Métete con Dios, créele a Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. También tenemos que determinarnos a dejar el pecado, a renunciar a todo eso que nos está haciendo daño. Renuncia al pecado. El Señor dice que Él no escucha al pecador. Y si tú estás en pecado, en un pecado consentido, en un pecado oculto, lo mejor es que te apartes, que pidas perdón y que te apartes para poder alcanzar la misericordia de Dios, dice su palabra. Amén. Como les decía, definitivamente los fracasos y cada caída que hemos tenido, Dios las permite en nuestras vidas para hacernos más fuertes. Porque el Señor sí quiere saber de qué estás hecho tú, de qué clase de madera estás hecho tú. ¿Es esa madera de pronto que se apolilla con nada? ¿Tan fácil? ¿O de verdad eres esa madera fuerte? Dios quiere lo mejor para cada uno. Encamínate, encomienda tu vida al Señor, dice la palabra de Dios. Encomienda tu vida a Jehová y Él concederá esos deseos más íntimos de nuestro corazón. Pero esto es una promesa condicional. Si tú te encomiendas a Dios, Él va a conceder esos deseos más íntimos de nuestro corazón. Sometámonos a Dios para resistir a Satanás. Dice, y Él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Dice, resistid al diablo. No le abras más las puertas a Satanás. Resístelo. Dice, y Él huirá de vosotros. Amén. Necesitamos, ya se me acabó el tiempo. Necesitamos determinación si queremos alcanzar metas. Ora una vez más. Cree una vez más. Sueña una vez más, inténtalo nuevamente, levántate. Si has caído, levántate nuevamente, inténtalo nuevamente y continúa tomado de la mano de Dios y toma una determinación en tu vida. No mires más atrás. Atrás ya pasó. Determínate, enfócate. Es el año del enfoque, es el año de la determinación, es el año de no dejarte mover. Es el año de decidir y estar firme en la decisión, en cada decisión que tú tomes. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos y dile, Señor, gracias. Gracias, Papito Dios. Gracias por este tiempo tan especial, Señor.
Gracias por tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por tenernos aquí, Papito Dios, recibiendo tu dirección, Señor. Padre, gracias, Señor. No queremos, Señor, hacer nada, Señor, por nuestras propias fuerzas, Señor. Queremos depender de ti, Señor, estar llenos de ti, de tu poder, Señor. Danos, Señor, ese deseo ferviente de poder ser determinados, Señor, de poderte buscar, Papito Dios. Dile, Señor, enséñame a ser determinada, Señor, a poder seguir tu voluntad, que se haga tu voluntad en la mía, Señor. Arranca de mi vida todo argumento, todo criterio humano, Señor. Que yo pueda declarar tu palabra, Señor, para mi vida, Señor. Determínate hoy, dile, Señor, hoy me determino, Señor, a apartarme del pecado, Señor. Tal vez de las drogas, de la fornicación, de la mentira, del adulterio. Dile, Señor, me decido, Señor, hoy determino, Señor, fortalecer, Señor, mi fe en ti, Señor, en creerte, en amarte, en seguirte todos los días de mi vida. Levanta tus manos al cielo.